La semana pasada lanzamos esta serie que hemos llamado Bendecido para ser una bendición. ¿Hay alguien aquí hoy que quiere ser bendecido? Sí. ¿Sabe que no hay nada malo en querer ser bendecido? Es una promesa de Dios. Y cuando entendemos que la razón que somos bendecidos es para ser una bendición, eso no es nada egoísta. Es más, entendemos que somos un vaso, que Dios puede derramar su bendición en nosotros y nosotros extendemos esa bendición a otras personas. Eso se llama tener una mentalidad de reino. Entender que yo no vivo solamente para mí, yo vivo para Dios y yo vivo para servir a los demás. Y ese debe de ser el motivo detrás de cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar acerca del señorío de Cristo, como mencionó mi esposa. Ahí nos enfocamos la semana pasada. ¿Y qué sigue después de eso? Si hemos hecho a Cristo el Señor de nuestra vida, tal vez tú fuiste una de muchas personas este fin de semana pasada que declaró que Cristo es el Señor de mi vida. ¿Qué sigue? ¿Qué hay después de eso? Y hoy vamos a hablar del dar, vamos a hablar del dinero. Ahora, en ciertos ambientes, hablar del dinero es algo tabú. No se habla del dinero, ¿verdad? Y en algunas iglesias no se habla del dinero. En otras iglesias se habla demasiado del dinero, es solamente el enfoque. Y en esta iglesia, en especial si nos estás mirando o visitando por primera vez, no predicamos del dinero cada domingo, ¿verdad? Pero según el Espíritu nos indica, enseñamos acerca de esto, porque además de tener aquí muchas personas que tienen años de servir al Señor, que entienden muchos diferentes principios y han madurado en su fe, también tenemos personas nuevas aquí, nuevas a las cosas de Dios y tal vez hoy será la primera vez que vas a escuchar una enseñanza acerca del dar. Entonces hoy vamos a abrir nuestro corazón y vamos a hablar de bendecido para ser una bendición. Leí una estadística el otro día que me sorprendió mucho. Dice que el 78% de americanos viven de pago a pago. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que en tu trabajo te pagan cada otro viernes. De que si algo pasa con el banco, si hay algún error técnico o si el jefe no llega para darte tu dinero, que el 78% de los que viven en este país no pueden sobrevivir un día sin el cheque de pago. Ahora, antes de que te sientes así mal, dices, pues pastor, yo soy uno del 78%, yo me imagino que 4 de cada 5 que están aquí están en esa condición. Y yo entiendo, mi esposa y yo hemos estado ahí. ¿Qué tal si la Biblia tuviera una llave para parar ese ciclo? Si siguiendo los principios de la palabra de Dios, a manera espiritual y a manera práctica, podemos cambiar nuestro futuro financiero y sentir paz financiera por primera vez en nuestras vidas. Yo he estado en momentos en mi vida cuando no he tenido paz financiera y he tenido momentos cuando sí tengo paz financiera. Y te recomiendo paz financiera. Es mucho mejor. Es estresante cuando estamos preocupados de eso. Y tal vez hoy así has llegado aquí. Estresado de finanzas, de deudas, con confusión o sencillamente no organizado en tus finanzas. Mi esposa y yo pasamos por una época como pareja joven que no estamos así gastando de una manera loca, comprando esto y aquello. Pero no estábamos poniendo atención. Y solamente por el descuido nos endeudamos en una época de nuestra vida. Y tal vez tú estás en esa condición. Quiero decirte algo, mi amigo, mi hermano que está aquí. No llegaste aquí para ser condenado. Llegaste aquí para recibir esperanza. Que el futuro de tu vida no tiene que ser así. Que tanto por razones espirituales y principios bíblicos y tips prácticos, consejos prácticos que te podemos enseñar, no solamente a través de predicaciones, sino a través de Grupo Conexión, de una clase que se llama Paz Financiera, vas a aprender exactamente cómo salir adelante financieramente. ¿Por qué? Porque si somos bendecidos para ser una bendición, es difícil ser una bendición si no somos bendecidos.
Piénsalo. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos compartir lo que no tenemos. Entonces, ¿qué tal si tomamos esta estadística y soñamos por un momento? ¿Está bien soñar? Yo no estoy diciendo dormir ahorita, pero soñar, ¿verdad? Está bien soñar por un segundo. Imagínate esto. ¿Qué tal si el 78% de cristianos fueran millonarios? Ahora, nos emocionamos, ¿verdad? Y está bien, nos emocionamos. Oh, sí, yo quiero ser millonario. Mi pregunta no es qué coche vas a comprar y qué casa vas a construir. Mi pregunta es, ¿cómo cambiaría eso a nuestra ciudad? Ayer la iglesia, aquí hicimos casi 4,000 sándwiches, 3,000 y algo de sándwiches que van a ser repartidas aquí en el Metroplex. Imagínate si multiplicamos eso por 10. Escuché a alguien decir una vez, si quieres ser retado en tu negocio, en algo, en tus estudios, lo que sea, pero digamos en cuanto a cosas financieras o cosas que tienen números, añádale un 0 al final. En vez de pensar, ¿cómo podemos llegar de hacer 5,000 sándwiches a 6,000 sándwiches? ¿Cómo podemos llegar a hacer 50,000 de los 5,000 que estamos haciendo? Eso asusta, ¿verdad? En tu negocio, en vez de pensar, ok, pues este año hicimos $100,000 de ventas, en vez de pensar cómo llegamos a 150, ¿qué tal si le añades un 0 al final? ¿Cómo llegamos a 1,000,000? Pastor, yo estoy todavía medio dormido, yo no estaba listo para soñar tanto. Pero ¿sabe qué? Nosotros servimos a un Dios grande, entonces podemos tener sueños grandes. Él no es un Dios de lo pequeño, Él es un Dios grande. Esta es la manera que debemos de pensar. Entonces, ¿qué tal si el 78% de cristianos, en vez de vivir pago a pago, fueron millonarios? No para que todos podemos pensar en todo lo nuestro y en posesiones materiales, pero para ser una bendición a los demás. ¿Qué va a suceder a nuestra ciudad? ¿Qué va a suceder alrededor del mundo? Les quiero decir algo, no solamente nuestra ciudad, sino el mundo sería tocado e impactado si esto llegara a ser una realidad en nuestra iglesia. Solamente nuestra iglesia. Sin que afectara a cualquier otra iglesia. Imagínate si todas las iglesias, si todos los cristianos, aquí y en Latinoamérica, en Europa, alrededor del mundo, llegaran a ser gente próspera, gente bendecida. Ahora es interesante para mí esta estadística de 78% porque está tan cerca a 80% y se dice en muchas organizaciones, incluyendo desafortunadamente en iglesias, el 20% de las personas hacen el 80% del trabajo. Gracias a Dios, en cuanto a voluntarios, nosotros estamos mucho más arriba de 20%. Tenemos un equipo grande de voluntarios, tal vez casi 600 voluntarios que están sirviendo en nuestra iglesia. Entonces estamos pasando esa estadística. Pero imagínate si llegáramos a tener 80% de los que asisten aquí sirviendo. En vez de el 20%, o en nuestro caso tal vez el 50 o 60%. Pero imagínate la diferencia que eso haría. Y en cuanto al dar, en vez del 20% dando el 80% de las finanzas, imagínate si el 80%... Para usar esta estadística, si el 78% estuviera dando al 100% lo que nos corresponde. No solamente nuestra iglesia, nuestra ciudad y muchos países del mundo serían impactados así. Entonces, la semana pasada comenzamos con esta frase: la manera en que usamos el dinero es un indicador visible de un sistema de creer invisible. Porque es a veces tabú hablar del dinero, porque con el dinero no se juega. Con palabras podemos jugar, podemos engañar,
¿verdad? Podemos decir mucho y hacer poco. Pero el dinero, con el dinero no se juega. El dinero es algo serio. Y rápidamente revela cosas de nosotros. También dijimos esto, la manera en que usamos el dinero revela nuestras prioridades y lo que gobierna nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué gobierna tu vida? ¿Temor o fe? ¿Avaricia o generosidad? ¿Amargura o gratitud? ¿Cinismo o compasión? ¿Qué gobierna tu vida? Nos dimos cuenta que de los 12 discípulos, Judas dijo algo un poco diferente antes de traicionar a Jesús. Que cuando los otros 11, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, los otros 11 dijeron, ¿seré yo, Señor? Pero Judas, por alguna razón, dice, ¿seré yo, Rabí? Porque Judas no veía a Cristo como su Señor. Tal vez lo veía como buen maestro, como profeta. Pero decir que alguien es Señor es diferente. Entonces empezamos a hablar del señorío de Cristo. Para los que estuvieron, tenemos ya un chiste así como entre nosotros, Mr. Jesus, ¿se acuerdan? Entonces, el señorío de Cristo. Hablamos de eso. ¿Cómo sabemos si Cristo es el Señor de nuestra vida? Pues nos podemos hacer unas preguntas. ¿Quién está a cargo de tu vida? ¿Eres tú el jefe? ¿O eres tú el discípulo? ¿Es tu palabra versus la palabra de Dios? Entonces, hasta ahí llegamos la semana pasada. Hoy vamos a hacer puente, conexión al siguiente. ¿Qué es lo que sigue? Si he hecho a Cristo el Señor de mi vida, entonces ahí es donde comenzamos hoy. Vivir bajo la bendición de Dios comienza con su señorío y sigue con la mayordomía. Comienza con el señorío, porque mira, no podemos entender cómo ser un buen mayordomo si Cristo no es el Señor. Porque la manera que funciona mayordomía tiene que comenzar con Cristo siendo el Señor. Ahora, ¿qué es mayordomía? Para algunos tal vez es una palabra que no usan frecuentemente, no saben qué es. Escuché a alguien definirlo de esta manera. La mayordomía es el manejo de lo que pertenece a otra persona. Es como decir, ahí te encargo. Esto es mío, pero te lo voy a ponerlo bajo tu carga. Ahí te encargo. Entonces, cuando Cristo es Señor, esa es la manera que nosotros funcionamos. Porque si Él es Señor de nuestras vidas, entonces, todos digan conmigo, entonces, todo lo que tenemos le pertenece. Nota dos palabras en esta frase. ¿Cómo comienza? Si Él es el Señor de nuestras vidas, entonces todo lo que tenemos le pertenece. Por eso tenemos que comenzar con el señorío de Cristo, porque si intentamos ser mayordomos, todavía quedamos con la duda de quién pertenece esto. Entonces, si es nuestro, no somos mayordomos, estamos manejando lo nuestro. Pero ser un mayordomo es manejar algo que pertenece a otra persona. Por eso comenzamos hablando del señorío de Cristo. Cuando Él es Señor, no te hace un esclavo, te hace un mayordomo. Pablo en algunas de sus epístolas comienza diciendo, yo Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. También habla la Biblia de ser esclavo a la justicia. Pero cuando se trata de dinero, nunca encontramos que Jesús o otra persona habla de esto como forma de esclavitud. Siempre nos enseña acerca de las finanzas bajo el contexto de ser un mayordomo, no un esclavo. Entonces, ¿cómo manejamos su dinero? No mi dinero, no tu dinero. ¿Cómo manejamos su dinero? Vimos la semana pasada este verso de Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas. Nota que ahí no dice honra al Señor con tu pobreza. Dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Vas a encontrar en otras traducciones que dice la primera parte de lo que produces.
O a veces dice las primicias. Tal vez has escuchado ese término primicias y has pensado, ¿qué es eso? Quiere decir la primera parte, la mejor parte. Con lo mejor de todo lo que produces. Después dice, entonces, todos digan conmigo, entonces. Ahora, cuando les invito a repetir una palabra, no solamente para despertar a los que están dormidos, pero sí ayuda con eso. Pero porque, bueno, sí, es que alguien se duerme en una reunión, porque nunca sucede aquí. Pero también es para enfatizar algo, es para que hagas una nota mental, una conexión a algo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, si hago esto, entonces, causa y efecto. Si yo hago esto, entonces dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Sabe el problema con algunos? Tienen esto al revés. Comienzan con el verso 10. Dicen, si tengo los graneros llenos, entonces voy a honrar al Señor con mis riquezas. Pero así no dice. Dice, honra al Señor con tus riquezas, entonces Él hará lo siguiente. Mateo 6:33, mas buscad primeramente, todos digan conmigo, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero para algunos es difícil hacer esto primero. ¿Por qué? Porque poner a Dios en primer lugar requiere fe. Requiere fe. Ok, les voy a hacer una pregunta. ¿El dar es lo primero o lo último en tu presupuesto? Pues debe ser el primero. Pero para algunos tal vez estamos comenzando con el verso 10 de Proverbios 3, diciendo pues, voy a ver si todavía hay algo que me sobra en el granero, entonces yo voy a dar al Señor. Yo me imagino que para la mayoría el dar no está en el medio de tu presupuesto. O está al principio o está al final. Si está al final, la mentalidad es, bueno, voy a ver si me sobra algo al final del mes y si me queda algo le voy a dar a Dios una propina. Así no funcionan los principios de la palabra de Dios. Cuando uno se madura en cuanto a la generosidad y entendimiento de la palabra de Dios, llega a entender lo siguiente. No doy porque tengo porque doy. Parece tan sencillo, pero esto puede traer una revolución a tu mentalidad de cómo haces las cosas. Entonces, ¿cómo ponemos a Dios primero con nuestras finanzas? La Biblia nos enseña un principio que se llama el diezmo. El diezmo es el primer 10% de nuestros ingresos. Nota que yo no estoy diciendo la ley del diezmo. Yo de una vez quiero aclarar algo que yo por lo menos como pastor, Dios me puede corregir, otros me pueden enseñar, pero para mí este tema no es cuestión de salvación. Tú y yo somos salvos por la gracia de Cristo. Tampoco este es un tema en que vamos a rechazar personas aquí en esta iglesia. De que el siguiente fin de semana cuando llegas, vamos a ir a ver, ¿cómo te llamas? No, parece que no estás dando el diezmo, no puedes entrar. No vamos a hacer eso. Aquí todos están bienvenidos, aquí nadie te va a condenar. Lo que sí vamos a hacer es enseñar lo que está en la palabra de Dios. Si tiene que ver con el pecado, si tiene que ver con la gracia, si tiene que ver con la esperanza, si tiene que ver con el amor, si tiene que ver con el dar. Porque es mi responsabilidad como su pastor enseñarles del dinero. Por eso el dinero no va a ser un tema tabú aquí. Porque está en la Biblia. Más de 2000 veces habla la Biblia acerca de finanzas o cosas materiales. Entonces, el diezmo es el primer 10% de nuestro ingreso. Entonces vamos a hacer una prueba de matemáticas. ¿Están listos? Llegaron los estudiantes listos hoy. Si tu cheque de pago
es 1,250, ¿tu diezmo sería cuánto? Muy bien, algunos estudiantes bien listos, sería 125. Una manera sencilla de hacer esto es nomás quitar el último número y te quedas, si antes eran 4 números, te quedas con 3, ¿verdad? Entonces, si tu pago es 1,250, tu diezmo sería 125. Ahora, ¿qué tal si tu pago son $2,000? ¿Cuánto sería el diezmo? $200, es el 10%. ¿Qué tal si tu pago son $500,000? ¿Cuánto sería el diezmo? O está bien decirlo, hermano, sin pena, $50,000, ¿verdad? Entonces, una vez un hombre llegó con su pastor y dijo, pastor, necesito tu ayuda. Sí, claro que sí, ¿qué pasa? Dice, es que estoy luchando con esto del diezmo. El pastor dice, ¿de veras? Porque yo pensaba que tú diezmabas. Dice, sí, pues sí, siempre he diezmado. Y siempre lo he hecho con ganas. Dice, es que yo me acuerdo hace muchos años, yo iba a comenzar mi negocio y yo ganaba $25,000 al año. Entonces ese año yo di $2,500 de diezmos. Y no fue ningún problema. Después vi la mano de Dios y Dios me prosperó y el siguiente año gané $75,000. Y di mi diezmo de $7,500. Dice, pero pastor, ahorita estoy luchando porque el negocio ha crecido. Yo creo que este año vamos a ganar $500,000. Y yo pensar en dar $50,000 de diezmos me dificulta. Ayúdame, pastor, ¿qué hago? El pastor dijo, no te preocupes, te voy a ayudar. Puso su mano sobre su hombro y dijo, Dios, yo pido que tú empiezas a reducir el ingreso de mi hermano a una cifra donde todavía él puede diezmar. ¿Sabe lo curioso del diezmo? Por un lado, la cantidad cambia todo el tiempo, según cuánto hemos recibido. Por otro lado, la cantidad nunca cambia. Porque es un porcentaje. Son 10%. Yo me acuerdo como niño que mi abuelo, mira, mis papás, ninguno de los dos crecieron en familias ricas. Mi papá era pobre del campo, un pobre campesino. Mi mamá era pobre de la ciudad. Pero los dos pobres. Entonces, ellos no tenían muchos recursos. Pero mi papá una vez tenía un trabajito ahí que él recogía botellas de vidrio antes de ahora del plástico y las latas y todo eso. Coca-Cola se vendía ahí en esas botellas de vidrio, así bien fría, una Coca-Cola así bien rica, así, ¿no? Mejor que de lata o de plástico, ¿no? Pero si uno entregaba eso, te daban un depósito, ¿no? Te daban un reembolso por entregar, por reciclar el vidrio. Entonces mi papá vivía en el campo y bien pobres, pero vivían más o menos cerca de una carretera. Y a veces la gente tiraba las botellas ahí al lado de la carretera y él iba y los recogía. Y los llevaba a la tienda y los entregaba. Entonces, tenía que juntar un montón. Y una vez él juntó un montón, los llevó ahí a la tienda y le dieron su gran pago, 10 centavos. Entonces el siguiente domingo, él bien orgulloso, como un niño bien emocionado, llegó ahí con su sobre de ofrenda, lo llenó todo y dio su diezmo de 1 centavo. El papá de mi mamá, él trabajaba en una gasolinera, después empezó a enseñar en un instituto bíblico, pastoreaba por un tiempo, después servía como misionero y ayudaba con misiones. Y nunca fue un hombre rico, pero fue un hombre muy diligente, muy prudente en el manejo de finanzas. Y nunca tuvieron así muchísimo, pero Dios los prosperó por la disciplina,
por la generosidad. Porque algo interesante es de que a veces una persona que es muy prudente con el dinero no es muy generosa. Pero mi abuelo fue, y los que son muy generosos a veces no son muy prudentes, ¿no? Dan así a todos, ¡hey! ¿Verdad? Pero se descuidan, ¿no? Pero mi abuelo era prudente con el dinero y a la vez generoso. Yo me acuerdo como niño que en Navidad o en mi cumpleaños nos daba una tarjeta y adentro había $25. Para un niño de 5 o 6 años, eso es ganar la lotería. $25. Empiezan a llegar ideas de todo lo que puedes comprar con $25. Yo tan emocionado, entonces mis papás me preguntaban, ¿y qué te dio, abuelo? Y ellos ya sabían, ¿no? ¿Qué te dio? Y dije, me dio $25. Qué bueno, ¿y qué piensas comprar con eso? Y yo, juguetes y dulces y esto y el otro. Y dijeron, pues sí, está muy bien, abuelo quiere que tú disfrutes este dinero, pero ¿qué es lo primero que vamos a hacer con esto? Y como un niño de 5 o 6 años me enseñaron, lo primero que hacemos es de que damos el 10% a Dios. Entonces, cuando recibo así un dinero, yo como niño, si sea $20, si sea $15, primer 10%, la próxima vez que voy a la iglesia, lo daba a Dios. Ahora yo enseño a mis hijos lo mismo, porque es un estilo de vida, es una mentalidad de reino, que yo soy bendecido para hacer una bendición. Esa es la mentalidad. Entonces algunos preguntan, pues ¿de dónde vino esto del diezmo? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Verdad? Si nosotros examináramos cada verso que habla acerca del diezmo en la Biblia, estaríamos aquí hasta tarde esta noche. Y algunos tal vez han escuchado a alguien mencionar, pues sí, la Biblia habla del diezmo, pero eso fue durante el tiempo de la ley. Recuerdan algo por un momento, que nosotros no ignoramos la ley. Es más, Cristo en Mateo 5, 6 y 7 nos enseñó a no ignorar la ley, pero a vivir más allá de la ley. ¿Cómo es eso? Él dijo a los legalistas, a los líderes religiosos, dijo, han escuchado decir que uno no debe de matar, que el homicidio es un pecado, pero yo les digo que si llaman a una persona idiota, los has matado en tu corazón. Han escuchado decir que no debes de cometer adulterio, pero yo te digo que si miras a una persona con intenciones impuras sexuales, estás cometiendo adulterio con ellos en tu corazón. Entonces Cristo no está ignorando la ley, Cristo nos está enseñando a vivir más allá de la ley, para comenzar. Pero hoy de lo que les voy a mostrar en cuanto a este tema, no voy a usar ningún verso que algunos llamarían bajo el tiempo de la ley. ¿Qué es el tiempo de la ley? Moisés fue usado por Dios para sacar de esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Esto es simbólico del Salvador, el libertador que iba a venir en Cristo, que nos saca del mundo de pecado. Y parte de ese proceso, después de salir de Egipto, Dios los lleva por un desierto, Dios habla a Moisés en una montaña y baja, y lo que conocemos tú y yo como los 10 mandamientos del libro de Éxodo, y con mucho detalle, Levítico y otros libros, nos dan más de 613 leyes. Y sí, el diezmo también estaba incluido en esas leyes, junto con muchas otras cosas. Pero hoy lo que te voy a enseñar del diezmo, no voy a mencionar versos que vienen bajo el tiempo de la ley, o en ese contexto. Porque el diezmo no comenzó con Moisés. Viene mucho antes que Moisés, en un hombre llamado Abraham. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y en Génesis 14, verso 20, Melquisedec
le bendice a Abraham. Termina esa bendición diciendo, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Le dio la 10ª parte. Esto es un principio establecido por el Padre de la fe de todos nosotros, Abraham. Abraham le dio la 10ª parte. Ahora, después de Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Después de Isaac tiene un hijo llamado Jacob, que luego su nombre fue cambiado a Israel. En el capítulo 28 de Génesis, el verso 22, Jacob dice, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Esto es mucho antes de Moisés y el tiempo de la ley, los 10 mandamientos y todas esas otras cosas muy interesantes y ricas que siguen a través de la Biblia. Mucho antes. Esto es un principio de alguien llamado Abraham. Te quiero plantar una pregunta que después vas a ver la respuesta. ¿Debemos de imitar la fe de Abraham? ¿Debemos de? Vamos a contestar eso en un momento. Entonces, si estamos en Génesis, en la Biblia, aquí al puro principio, y brincamos de Génesis, después viene el libro de Éxodo, y otros 3 libros más, en total 5 libros que comienzan el Antiguo Testamento, llamado a veces el Torá en el hebreo. Brincamos los libros de historia y llegamos como más de la mitad de la Biblia al último libro profético del Antiguo Testamento. Antes de comenzar el Nuevo Testamento, llegamos a un libro llamado el libro de Malaquías. 3:10 dice lo siguiente: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Sabe que es el único lugar en toda la Biblia que Dios nos da permiso de probarle? ¿De ponerle a prueba? Es el único lugar. A Dios le importa mucho este tema. Le ha importado desde Abraham. Le importó con Moisés. Le importó aquí con Malaquías, con el pueblo de Israel. Y si tú dices, pastor, pues mira, yo amo a Dios, me gusta adorar, me gusta leer la Biblia y orar, y me gusta aquí la iglesia, pero esto del diezmo no estoy seguro. Está bien, pruébalo. ¿Por qué? ¿Porque Tim dijo? No, porque la Biblia lo dice. Inténtenlo. Ponga a Dios a prueba, a ver qué pasa. Oh, entonces me estás prometiendo que el martes voy a checar el correo y va a haber un cheque ahí. No, puede suceder, sucede mucho. A personas Dios empieza a hacer milagros cuando la gente menos lo espera, promociones y bonos. Yo no sé si va a suceder o no. Pero lo que yo sé es de que Dios no es deudor a nadie y Él se va a mostrar fiel. Y antes que cualquier otro beneficio financiero, porque no damos para recibir, damos para dar, antes de cualquier beneficio financiero, lo primero que vas a sentir es una paz increíble en tu corazón. ¿Por qué? Porque afirma como nada más el señorío de Cristo en tu vida. Por eso comenzamos ahí, el señorío de Cristo. Entonces ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Pregunta: ¿Jesús nos dice que debemos de diezmar? Sí. Mateo 23:23. También lo dice en Lucas.
Pero sin meternos en eso, en los versos de 1 de Corintios 16, verso 2, de 2 de Corintios 8 y 9, que hablan acerca de esta mentalidad de honrar a Dios y otros lugares en el Nuevo Testamento, solamente nos vamos a enfocar en Abraham por el momento, para no predicar 3 horas aquí con ustedes. Nota lo que Jesús dice en Juan 8:39. Los líderes religiosos declararon: nuestro padre es Abraham. Y Jesús respondió: no, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirán su ejemplo. Les hice una pregunta: ¿debemos nosotros seguir el ejemplo de Abraham? La respuesta es sí, y Jesús lo afirma. Es más, Gálatas 3:7 dice: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Entonces, en lo que es orden de servicio de una de nuestras reuniones aquí como iglesia, lo más típico es cantar un rato, predicar la palabra, terminar de la predicación, después hacer una transición y preparar a todos para dar, tal vez con un pensamiento, para preparar el momento de dar diezmos y ofrendas. Bueno, este pensamiento ha sido todo este sermón. Estamos por dar nuestros diezmos y ofrendas en un momento, iglesia. Pero quiero hacerte una pregunta antes de hacer esto. ¿Por qué debemos de dar? Ahora, con lo que hemos aprendido, lo que aprendimos la semana pasada, ¿qué debe de ser nuestra motivación al dar? El motivo detrás de lo que estamos haciendo. Bueno, algunos dirán de manera equivocada, pues voy a dar porque tengo que. Mira, cuando das porque tienes que, esto igual a estar bajo la ley. Y eso no es lo que queremos enseñarles en esta iglesia. Tú y yo no estamos bajo la ley, vivimos más allá de la ley ahora en Cristo. Entendemos la ley, entendemos el beneficio de la ley, pero vivimos más allá de la ley. Entonces, dar porque tengo que es estar bajo la ley. Esta no es. Esta no es la razón que vamos a dar, vamos a tachar esa. Ahora, ¿qué sería otra razón que una persona da? Cuando das porque debes de. Eso se llama obligación. Tal vez suena un poco noble, ¿no? Es que, bueno, es que tengo que, debo de, ¿verdad? Es que el pastor acaba de predicar de dar, entonces, bueno, para que se calme, ahorita voy a dar, pero el resto del año olvídalo, ¿no? Había alguien, nuestro equipo nos dijo una vez, dice: pastor, algo bien raro está sucediendo, estábamos preocupados al principio, pero ahora vemos que esto es un patrón. Dice, una vez alguien llenó todo un sobre, esto era cuando antes pasábamos al frente caminando a dar nuestros diezmos y ofrendas, y dice, alguien llena el sobre completo, pero adentro no hay nada de dinero, no hay nada, y lo hace como muchas veces al mes, ¿no? Y dije, pobrecito, siente como una obligación. Es que siente que tiene que hacer un show de que yo voy a dar. A ver, todos mírenme. Tenemos el video aquí listo. Mira, no de él. Ay, perdón, se asustaron. Como que si tuviéramos una cámara, ¿no? Mire, este va a dar, no va a dar nada. Este va a dar 100. No se creen. Es que mencioné la primera reunión y el equipo lo encontró una manera de dar, ¿no? Si uno quiere hacer un show, ¿no? De como porque siente obligado, ¿no? Pero esto tal vez nos debe retar de dar como con gozo, ¿no? Pero también debemos que asegurarnos de que no estamos dando a hacer para hacer un show. Entonces, en YouTube una vez alguien me mandó este link que me dio tanta risa. Pero por otro lado, es de inspiración de ver cómo uno debe de dar tal vez de otra manera. Porque tú y yo no queremos dar de obligación. Quiero mostrarles este video.
Entonces en un momento vamos a dar y así espero que todos van a hacerlo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo voy a creer que este hombre lo está haciendo con sinceridad, que nos lleva a otra razón por la cual vamos a dar. Y sí es una buena. Cuando das porque quieres dar, porque lo ves como una expresión de adoración. Porque yo quiero dar, porque es una manera más que puedo adorar al Señor. Y algunos dicen, bueno, es que yo pensaba que la adoración se hace al principio con la música. Bueno, sí, es una de las más importantes maneras de adorar a Dios es con la música. Pero dar también es una expresión de adoración. Les voy a explicar cómo mi esposa y yo hacemos esto. Aquí, como equipo, como staff de la iglesia, nos pagan cada 2 semanas, cada otro viernes. Entonces, nosotros, hoy en día tú puedes aprovechar de estos recursos para dar. Puedes dar en línea, puedes dar por texto, puedes dar con la aplicación en tu teléfono, hay muchas maneras. Nosotros damos nuestros diezmos en una manera recurrente, en línea, ¿verdad? Entonces, cada 2 semanas, cuando recibimos nuestro pago, lo primero que antes de pagar la casa o la comida, lo que sea, lo primero que sale de nuestro cheque son nuestros diezmos. Pero decidimos, y mira, si tú das ofrendas y misiones y lo haces así, está muy bien, no hay ningún problema. Pero yo solamente les voy a explicar lo que nos ha funcionado para nosotros. Damos el diezmo de esa manera. Cada 2 semanas en línea, según somos pagados, así sea lo primero que sale. Pero mi esposa y yo después también decidimos cuánto más queremos dar de ofrendas y de misiones. Entonces, cada semana tomamos esa decisión. Y la mayoría de los fines de semana, mi esposa y yo estamos en 4 reuniones. Sábado 2 veces y domingo 2 veces. Entonces, en cada reunión decidimos cuánto vamos a dar. Y damos en las 4 reuniones. Y algunos dirían, bueno, ya tienen idea más o menos de cuánto van a dar. Entonces, ¿por qué no lo dan todo el sábado a las 4:30? Y ya no tienen que estar llenando sobres en cada reunión y hacer todo este proceso. Porque vemos lo que estamos haciendo como una forma de adoración. Por la misma razón que hoy cuando entré a esta reunión, el equipo de alabanza nos estaba dirigiendo a la presencia de Dios con tantas ganas que yo no me senté, crucé los brazos y dije, nomás voy a mirar. Y si me hubieras preguntado, pastor, ¿por qué no estás adorando? ¿Por qué no estás cantando y levantando tus manos? No, yo ya hice eso ayer a las 4:30 en la primera reunión. Ya no voy a adorar más. Por supuesto que no. Entonces, 4 veces, como esta es la 4ª reunión del fin de semana, hemos adorado, cantando. Y en un momento van a ser 4 veces que hemos adorado dando. Porque es una forma de adorar al Señor. Y vemos el dar como una expresión de adoración. Entonces, esta es una buena. Otra razón buena por la cual debemos de dar es cuando das porque Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida. Esto se llama gratitud. Siempre ha sido bueno Dios. Siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Esa es una razón más por lo cual nosotros damos. Otra razón buena, cuando das por lo que Él hará. No por lo que ha hecho todavía. Algo que todavía no ha sucedido, pero por algo que un día Él hará. ¿Sabe lo que se llama eso? Fe. ¿Quién es el padre de la fe?
Abraham. ¿Debemos de seguir el ejemplo de Abraham? Sí. Según Jesús, debemos de seguir el ejemplo. Según Hebreos 11, debemos de seguir el ejemplo de Abraham. Y yo no sé cuál de todas estas razones y muchas más que quedan será tu motivo de dar hoy. Pero espero que hoy vas a dar y vas a dar con un buen motivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí hay una gran variedad de experiencias con el Señor, de madurez espiritual, de tiempo conociendo al Evangelio. Y es posible que hay una persona aquí que ya tiene años dando al Señor. Y hoy Dios te está diciendo, bien hecho, hijo mío, y quiero que sigas creciendo en generosidad. Hay otros que en tu vida nunca has dado $1 en la iglesia. Recuerdan, damos en la iglesia, pero damos a Dios. Como cantamos en la iglesia, pero estamos cantando a Dios. Y tal vez nunca has dado ni un centavo. Y dices, pastor, acabo de calcular mientras estabas hablando cuánto sería mi diezmo. Y pastor, yo no estoy listo. Ni convencido, ni de ganas, ni de habilidad financiera todavía. Porque hasta este punto Cristo no ha sido lo primero en tus finanzas. Entonces estás checando cuánto me queda al final. Dices, no, pastor, literalmente estamos al final del mes y no hay. Bueno, te quiero animar en 2 cosas. Siguiente mes, siguiente pago, haz un presupuesto sencillo. Y usando fe, pon a Dios primero en tus finanzas. Prueba a Dios en esto, dice Malaquías 3:10. Ponle a la prueba. Y hoy, de dar lo que puedes dar. Ha habido momentos que mi esposa y yo hemos dado de manera extravagante. Algo que es un sacrificio enorme. Y para algunos sería una cantidad grande. Y ha habido momentos que también fue un sacrificio enorme y fueron $5 porque no había casi nada de dinero. Pero hemos dado. Y siempre comenzamos dando el primer 10% a Dios. Yo te quiero invitar a esa vida de bendición. Como dije, nadie aquí te va a condenar, pero les vamos a retar a vivir bajo la bendición de Dios. Oh, porque eso le beneficia a la iglesia. Bueno, sí le va a beneficiar a la iglesia. Vamos a hablar de eso la semana que viene y de tener una mentalidad de reino. Pero aun si no afectara eso, el beneficio comienza en tu vida. Comienza con lo que tú vas a sentir y el señorío de Cristo en tu vida lo vas a experimentar como nunca antes. Hoy quiero invitarte a preparar tus diezmos y ofrendas. En respuesta a la palabra de Dios hoy, si nunca has dado, de dar algo por primera vez. Si das de vez en cuando, pero no de una manera consistente, de empezar a dar cada vez que llegas a la casa del Señor. Si das, pero no estás dando por lo menos el 10% y no es lo primero que sale, de establecer esto que hoy comienza mi vida de diezmar. Si ya estás diezmando, de ir más allá de eso y de seguir creciendo en generosidad. Iglesia, te quiero invitar a preparar tus diezmos y ofrendas y vamos a crecer en generosidad. Puedes dar usando un sobre que está ahí enfrente tuyo. También puedes dar en nuestra página de internet. Si tú prefieres hacerlo de manera digital, si tal vez no andas con efectivo o lo que sea. Si nos estás mirando, te queremos invitar hoy a participar en esta bendición para tu vida. Nuestro corazón
es verte ser bendecido. Ese es nuestro motivo. Es la razón que nosotros hablamos de esto. Les he dicho antes y los vuelvo a repetir. Si hoy alguien como Bill Gates, que es un multimillonario, tal vez el hombre más rico del mundo, si no entre los más ricos 5 del mundo, si él llegara a darnos una ofrenda de $100 millones como iglesia, pregunta, ¿el domingo que viene vamos a tener un momento para dar diezmos y ofrendas? Sí, pero pastor, con $100 millones no se necesita nada, no, porque Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesitaba el 10% de Abraham. Abraham necesitaba dar el primer 10% a Dios. Cuando esto entendemos, cambiará nuestra vida. Yo sé que para algunos esta es la última batalla. ¿Sé a qué me refiero con eso? Mira, ya entregaste tu vida a Cristo, estás leyendo la palabra de Dios, te encanta adorar, estás pasando momentos de orar, estás sirviendo en la iglesia, pero llega el momento del dinero y dices, no, time out. A veces pensamos que tenemos que hacer 46 cosas. No son muchas las cosas que tenemos que hacer para servir a Dios. Acabo de nombrar lo principal. Seguir el ejemplo de Cristo en la manera que vivimos, compartir las buenas nuevas, orar, adorar, servir y dar. No hay 45 cosas más después de eso. Y para algunos esto es lo último. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la receta para tu vida? Para algunos esto es lo que siempre estás dejando fuera de la receta y por eso no te está saliendo la comida. Es tiempo de obedecer la palabra de Dios. Te invito a ser bendecido para ser una bendición.